Misericordia, hermanos. Misericordia es lo que pedimos. Misericordia es lo que clamamos a Dios. Y durante estos días no hemos dejado de pedirle al Señor que nos regale su misericordia. Pidámosle a Él que venga sobre nosotros su misericordia, su amor. Nos ponemos delante de ti, Jesús. Pedimos tu misericordia, tu amor. Que tu misericordia venga sobre nosotros. Bendito sea, Señor, en esta tarde. Te damos gracias porque eres bueno y porque queremos pedirte lo que sale desde lo más profundo de ti, tu misericordia en nuestras vidas. Llénanos de ella, Señor. Llénanos de tu presencia y de tu amor. Inúndanos de tu amor, Señor. Inúndanos de tu misericordia. Venga sobre nosotros, como lo dice el salmista. Sangre y agua brotaron de su costado y desde allí nació la iglesia. Y desde entonces nos has mostrado tu misericordia y tu amor, Señor. Desde tu corazón, Señor, nació la iglesia. Grande y poderoso es tu amor, Señor. Poderoso, majestuoso, Señor. Grande es tu misericordia, Señor. Que tu misericordia, Señor, se derrame constantemente en nosotros. Y nos sumergimos en ese inmenso mar, renovando nuestra vida, renovando nuestro amor, renovando nuestro corazón. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por tu dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Hermanos, hoy el tema pues me corresponde o voy a compartir con ustedes un tema de un profeta
con el que me identifico mucho, que es el profeta Jeremías, ¿verdad? ¿Por qué me gusta este profeta? Pues me gusta en el sentido de su vida, de sus acciones, porque fue un profeta no muy querido por muchos y amado por otros. Y lo otro interesante es que no fue obedecido, ¿verdad? Entonces, pero él no dejó de hacer lo que Yahvé Dios le pedía en su corazón y en su vida, ¿verdad? El título del tema de hoy es Con amor eterno te he amado, ¿verdad? Con amor eterno te he amado. Jeremías, capítulo 31, versículos del 1 al 6, ¿verdad? Este profeta nació en el 650 a.C. y fue llamado por Dios muy joven, en el 626 a.C. Él vivió, y muy joven, dirán ustedes, pero tenía 24 años, sí, pero los profetas eran hombres ya grandes, con una cierta experiencia y vida de fe. Y él desde muy temprana edad fue llamado por Dios a vivir esta experiencia. Él vivió entre las diferentes caídas de los imperios y la imposición de otros, ¿verdad? En el tiempo en que él estuvo, el pueblo judío vivió 2 deportaciones. Dirán ustedes, ¿sí que son 2 deportaciones? Es algo así como la invasión de un imperio a un pueblo. Entonces, cuando era la invasión de un imperio a un pueblo, llegaba el imperio con todo su ejército y destruía al pueblo, se llevaba a los jóvenes, se llevaba a los adultos y solamente quedaban las mujeres, los niños y los ancianos, ¿verdad? Si bien les iba, si es que no se lo llevaban para otro lugar. 2 situaciones de estas vivió Jeremías, quien vivió también el incendio del templo, ¿verdad? Que había sido construido por segunda vez. El orgullo del pueblo judío era su templo. El templo era el lugar de identidad del pueblo. Si hay algo que identificaba y que aún hoy por hoy es el lugar más sagrado para el pueblo judío, es el templo. Y ustedes lo ven en el Muro de las Lamentaciones, ¿verdad? Donde cuando son las celebraciones, ese lugar es abarrotado de gente. Todavía hoy por hoy hay mucha gente que va a aquel lugar y coloca sus rollos de peticiones especiales. Ahí estuvo el Papa San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, no recuerdo si el Papa Francisco ha ido. Jeremías vivió estos momentos predicando. Jeremías vivió estos momentos de deportación predicando, amenazando a reyes que sucedieron a David. Él les decía, mire, no hagan esto, no dejen que es mejor que se sometan al rey, porque si no ustedes, y esto le molestaba, pues porque estos eran reyes judíos, y pues aquellos eran, pudiéramos decir que emperadores, porque tenían muchos más ejércitos, tenían mucho más poder, y como tal venían a invadir. Entonces, si ellos se sometían a esos pueblos, se convertían como en gobernadores, pero no les iban a quitar el trono y no iba a morir tanta gente. Y eso era lo que Jeremías en un momento dado les predicaba. Y en determinado momento también Jeremías tuvo que hablar de la decadencia de la monarquía. ¿Y por qué habló de la decadencia de la monarquía? Porque la monarquía, aunque el pueblo la pidió, no era lo que Dios quería para el pueblo, pero Dios le satisfizo las necesidades del pueblo, porque como el pueblo lo quería, pues ahí le va, ¿verdad? Él es acusado de ser un derrotado, es encarcelado. Y algo interesante,
fue llevado por otros judíos a vivir a otro lugar por miedo al rey de turno. Una de las historias interesantes es que no le hacían caso a Jeremías, les decía, miren, hay que mejor someternos, hay que dejar que el rey extranjero venga, etcétera, etcétera. Nadie le hizo caso, sitiaron al pueblo, se lo llevaron, lo acabaron por completo. Y el único que quedó en determinado momento cerca de ese pueblo fue Jeremías, y encarcelado en una cueva allá. Y allá fue a buscarlo el rey extranjero. Y el rey extranjero le decía, de modo que tú eres a quien nadie te quiso escuchar, ¿verdad? Este libro de Jeremías se divide en 4 partes. La primera parte es los oráculos sobre Judá y Jerusalén, los 2 reinos. Luego son los oráculos contra las naciones. ¿Cuáles naciones? Las que los invaden, las que los dañan. El otro es sobre la restauración del pueblo o profecías de felicidad. Los oráculos de restauración, el pueblo se tiene que renovar, el pueblo se tiene que revestir del poder de Dios. Y por último habla de la pasión de Jeremías. El capítulo 31, que es el que nosotros vamos a ver, se ubica en la tercera parte del libro, que son los oráculos de restauración del pueblo o profecía de felicidad. Es decir, después de las situaciones difíciles, Jeremías nos va a hablar sobre la restauración y la renovación del pueblo, aunque después sabe que él va a morir también, ¿verdad? De una manera dolorosa, como mueren los profetas, ¿verdad? Esto es muy importante entenderlo, ¿verdad? Porque cuando uno va caminando en la vida de Dios, y esto lo digo especialmente por los servidores, por quienes llevan mucho tiempo caminando, por quienes van viviendo su fe. Hoy estaba escuchando a Santa Faustina, ¿no? en su biografía, y entonces uno de los consejos o de las cosas que ella habla sobre el anuncio de Dios, dice que es importante cuando hablamos del Señor, cuando caminamos, cuando vivimos nuestra fe, aprender a vivir las humillaciones, pero vivir el momento más bajo de una humillación. ¿Y cuál es el momento más bajo de una humillación? Poder alabar a Dios cuando somos humillados, ¿verdad? Y poder alegrarnos porque estamos sufriendo por el Señor. Es una de las bienaventuranzas. Dichosos ustedes, ¿verdad? Cuando los persigan o hablen mal de ustedes por mi causa. Ese día alégrense porque su nombre estará escrito en el cielo. Esto es muy importante, especialmente para quien en determinado momento se siente desplazado, no se siente amado, porque eso suele suceder en toda comunidad, ¿verdad? Y cuando hablo de comunidad, no solamente hablo de la comunidad parroquial, de la comunidad de tu grupo de oración, de la comunidad del movimiento o el grupo donde tú estás. También esto aplica para la familia, ¿verdad? Aplica para cuando somos en determinado momento perseguidos, o esto, o lo otro, se ríen de nosotros, etcétera, etcétera. No es adecuado, no es cristiano, y no vas a crecer en tu experiencia de fe, y mucho menos va a tener poder el anuncio de lo que tú hagas respecto de Jesús si te enojas, si tuerces la boca, si en determinado momento te pones a pelear. Les dice también en sus escritos no defenderse, no dar explicaciones, no decir absolutamente nada. En sus escritos cuenta cuando ella fue cambiada de su casa, de su comunidad, entonces la mandaron a otro lugar y no contestaba absolutamente nada a la superiora general, y ella decía, y yo guardaba silencio y ofrecía lo que a mí me pedían. Y la superiora general le preguntó, hermana,
¿usted por qué no habla? ¿Por qué no dice nada ahora que es cambiada o es removida del lugar? Y ella contestó, porque para mí la obediencia es cumplir y vivir la voluntad de Dios. Y yo entiendo y creo que la voluntad de Dios está en mi sagrada obediencia a usted, que es la superiora que Dios ha puesto en este lugar, ¿verdad? Entonces, esto es para que nos demos cuenta hasta dónde debe llevar la vida cristiana, la vida contemplativa, y esto también aplica para quien en determinado momento no coordina un grupo, para quien en determinado momento no dirige o fue removido de su cargo y le está costando un poquito ubicarse en esta nueva etapa de su vida, hermanos. El servidor, el cristiano, el hombre que sigue a Jesucristo con cargo, sin cargo y a pesar del cargo, siempre será servidor del reino de Dios en donde lo pongan. ¿Por qué? Porque somos esos servidores del reino. Y el servidor del reino no necesita de un cargo. Mirando la biografía del Papa Francisco, él nunca pidió ser obispo, nunca pidió ser provincial, nunca pidió ser arzobispo, no quería ser papa, ¿verdad? Dicen por ahí, se ha filtrado la información de que en la elección del Papa Benedicto XVI, él tuvo una votación que se repetía y se repetía hasta que pidió que por favor no votaran por él, ¿verdad? ¿Para qué? Para dar para no mostrar al mundo una iglesia en determinado momento dividida, ¿verdad? Y cuando pidió esto fue cuando tuvimos la famosa fomata blanca o pomarola blanca que eligió al Papa Benedicto XVI. Por eso la elección de Francisco fue una elección rápida, ¿verdad? Porque era el Papa de su momento. Y nos enseña esto, a no andar buscando nosotros aparecer, a no andar buscando que nos digan nuestra vida misma, nuestro caminar cristiano, nuestro compromiso con los demás, es lo que va hablando de precisamente la humildad, la sencillez, y que somos servidores del reino. Somos esos servidores del reino, donde nos pongan, ahí vamos a servir y vamos a hacer lo que nos toca hacer, ¿verdad? Entonces, bajo ese contexto, nos damos cuenta de que la ciudad donde está Jeremías no es una ciudad que le guste escuchar y que esté preparada para escuchar a Jeremías. Les dije ahorita, porque lo consideran algunos un falso profeta y los sacerdotes quieren matarlo. Pero hay alguna parte del pueblo, gran parte del pueblo y jefes que lo defienden. Jeremías le dice a Jerusalén que ella tiene que ser purificada. Pero este texto o estos textos de la tercera parte del libro del profeta Jeremías, las divisiones, es un texto que aparece más como de consolación y de esperanza, porque el profeta no solo critica al pueblo, el profeta no solo le habla fuerte al pueblo, sino que también lo invita a descubrir lo que va a encontrar el hombre que vive, la mujer que vive a Dios con el Señor. Lo importante es el reino de los cielos. Vuelvo a Santa Faustina, y estoy hablando de Santa Faustina, hermanos, porque estamos preparándonos para la fiesta de la misericordia, ¿verdad? Y hay que hablar un poquito de cómo ella también, cuando el Señor le revela el cuadro del Señor de la misericordia, ¿verdad? Y ella se lo confiesa, se lo comparte a su confesor. El confesor, el director espiritual, le dijo que ella tiene que estar preparada, ¿verdad?, para sufrir el que la vayan a criticar, el que vayan a hablar de ella, el que la traten de loca, de esquizofrénica, etcétera, etcétera. La mayoría de las veces, cuando un profeta, cuando un hombre, una mujer de Dios habla de lo que Dios está diciendo, lo tratan de loco, de esquizofrénico, que quién sabe qué se fumó,
¿verdad? ¿Quién sabe qué hizo? Etcétera, etcétera. Pero ella tenía bien claro que su afán y su deseo era que Cristo Jesús, la misericordia del Señor, llegara a su vida. Y dentro de esas apariciones, de esas revelaciones que tiene el Señor con ella, dice que a ella no le gusta ver a ese Cristo triunfante, glorioso. Ella disfruta viendo, dice el Señor, su rostro sangrante, su rostro adolorido, las llagas de su cuerpo. Y le pregunta al Señor que por qué. Porque dice, porque es aquí donde yo puedo sumergirme y meterme en tu vida íntima, Señor, y donde puedo descubrir, ¿verdad?, el amor que brota de ti, el amor que brota de tu misericordia, ¿verdad? El Cristo sangrante, el Cristo hiriente, el Cristo con llagas, es el Cristo, es el Jesús que Santa Faustina ama, adora y reverencia. Bueno, esto es muy importante en estos días de la misericordia, porque pues nos va mostrando a una Faustina enamorada del dolor, del sufrimiento, y también en sus escritos nos dice, tenemos que amar el sufrimiento, amar el dolor como una oportunidad de renovación, como una oportunidad para amar y dejarnos amar por el Señor, ¿verdad? Esto son palabras mayores. Yo estoy hablando y sé que estoy hablando en palabras mayores, pero estamos hablando de la misericordia de Dios, ¿verdad? Vamos a proclamar Jeremías capítulo 31, versículos del 1 al 6. Dice así: En aquel tiempo, oráculo de Yahvé, seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así dice Yahvé. Halló gracia en el desierto el pueblo que se libró de la espada. Va a su descanso Israel. De lejos Yahvé se me apareció. Con amor eterno te he amado. Por eso he reservado gracia para ti. Volveré a edificarte y serás reedificada, Virgen de Israel. Aún volverás a tener el adorno de tus adufes, y saldrás a bailar entre gentes festivas. Aún volverás a plantar viñas en los montes de Samaria. Plantaron los plantadores y disfrutarán, pues habrá un día en que griten los centinelas en las montañas de Efraín: levantaos y subamos a Sión, a donde Yahvé, el Dios nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los oráculos son oraciones del profeta, pero que a la vez se van a convertir en realidad. Decía el Papa Francisco, con ocasión de esta pandemia, tenemos que viralizar la esperanza. La esperanza es la virtud que no defrauda. El oráculo es una visión esperanzadora de lo que viene para cada uno de nosotros, de lo que viene aún a pesar de las adversidades, aún a pesar de las dificultades. Dios siempre tiene algo nuevo y bueno para cada uno de nosotros. Entonces vamos a mirar el versículo 1, dice: en aquel tiempo, oráculo de Yahvé, seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Es decir, aún a pesar de que el pueblo, ¿verdad?, no haya hecho caso, Yahvé Dios le dice: yo soy el Dios de todas las familias. Por eso levántate, levántate, porque ustedes serán mi pueblo. No hay más dioses. ¿Cuáles son los dioses que nosotros hemos ido pues creando a lo largo de este tiempo, a lo largo de estas circunstancias de vida? Hay muchos dioses de los que ya hemos hablado, que nos hemos creado, ¿verdad? El Dios trabajo, el Dios sufrimiento, el Dios dolor, bueno, tantas cosas. Ayer, por ejemplo, nos sumergíamos en el inmenso mar de misericordia del Señor y le entregábamos todos esos dioses que ustedes a lo largo de nuestra vida y por nuestro pecado hemos ido creando. Entonces hoy esta palabra nos está diciendo: no más dioses, no busquemos esos dioses dentro de nuestra vida, no busquemos la brujería, no busquemos las personas que nos hacen daño, no busquemos las situaciones que en determinado momento nos generan la misma situación del pecado.
porque la promesa de Dios se cumple en la vida de nosotros. Las promesas de Dios se cumplen en nuestras actitudes. A veces una actitud que nosotros estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, y la persona no se inmuta ni cambia su vida y todo, y seguimos. No vale la pena, hermano, no vale la pena que usted se le siga dando algo que no se va a hacer o que la persona no quiere hacer, ¿verdad? Es importante que usted renuncie a ese Dios con humildad, ¿verdad? Que renuncie a ese Dios con humildad y dedique su energía, sus ganas a situaciones de vida que verdaderamente lo hagan crecer, ¿verdad? Porque a veces perdemos mucho tiempo en eso. Es que ya le dije, es que ya esto. Cuando ya hemos dicho, cuando ya hemos hablado y cuando la persona aún así no cambia y esto, no vale la pena perder tiempo en esto. Eso es un Dios que la persona tiene y por más que usted y yo se lo digamos, no lo va a cambiar ni se va a transformar. Lo que sí podemos hacer es cambiar nuestra actitud con humildad, con nobleza y con confianza en el Señor y hacer lo que verdaderamente me ayuda a mí a crecer. Es decir, renunciar a ese Dios de estar diciendo, hablando, bueno, eso ya me conocen, el sonsonete, ¿no? Como dicen, ¿verdad? Es importante en determinado momento, en psicología se habla de desenchufar. ¿Qué es desenchufar? Cuando usted está con el sonsonete, haz de cuenta que prendió la plancha y la plancha está caliente y va para allá. Usted desenchufa la plancha y ya la plancha no va a calentar. Podrá calentar un poquito, pero no calentará de la misma manera porque ya la desenchufó. Así sucede con las actitudes y con las situaciones con los demás hermanos cuando tienen sus dioses, ¿verdad? Uno tiene que aprender a respetar y entender que esos son momentos de Dios. ¿Por qué? Porque esas situaciones le corresponden a Dios. No te corresponden ni a ti ni a mí. Le corresponde a Dios cambiar y transformar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y en el caso tuyo o en el caso nuestro, bueno, pues, ¿qué situación tengo yo que cambiar de vida? ¿Verdad? Y si no puedo cambiarla, pues entregársela a Dios, ¿verdad? Hay situaciones de vida que eso es muy imposible, han sido difíciles a lo largo de nuestra vida, los pecados circundantes, los pecados no se llaman circundantes, sino los pecados ejes de nuestra vida, esos son las situaciones de pecado o los dioses que tenemos también nosotros, el carácter, las malas palabras, la flojera, el comer en exceso, etcétera, etcétera. Cuando usted y yo no podemos cambiar eso, dice la palabra de Dios, nosotros le entregamos eso a Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted le entrega eso a Dios, usted somete su vida al reinado de Jesucristo. Lo que tú y yo no podemos cambiar, Dios lo puede cambiar. ¿Amén? Y la promesa se cumple. La promesa que Dios hace se sigue cumpliendo. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Aunque hayan sido infieles, aunque hayan hecho mentiras, aunque hayan hecho lo que tengan que hacer, yo seguiré siendo fiel a ustedes. Estamos en un momento de preguntas los martes y los jueves a las 8 de la noche. Están invitados los que quieran y donde me hacen diversas preguntas. Y anoche me hacía una pregunta una mujer desde un hospital, ella está enferma y su hijo también ha estado enfermo últimamente. Su hermano murió en 1990 y ella todavía está enojada con Dios porque ella considera que Dios le quitó a su hermano, al hermano que tanto quería, etcétera, etcétera, Dios le quitó. Y entonces ahora su hijo está enfermo y ella dice que acaso es lo que ella le ha reprochado a Dios, ahora Dios la está castigando. Esa visión de ese Dios, hermanos, para mí es una visión errónea, ¿verdad? Una visión de un Dios castigador. Yo no creo en ese Dios. El pecado no es obra de Dios, el pecado es obra de nosotros, los seres humanos, que no le hacemos caso a Dios, ¿verdad? Y yo le decía, no has afrontado el duelo, ¿verdad? Estás en el duelo y te quedaste en el duelo del rechazo contra Dios, pero hay que dar el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es cuando nosotros entendemos
y con humildad agachamos nuestra cabeza delante de Dios y sabemos que la muerte es el camino de todo hombre y de toda persona, que a cada uno nos llega de diferente manera. Yo aquí estoy hablando, hace 2 años estuve a punto de morirme en un accidente y aquí estoy, ¿verdad? Entonces, la muerte llega en un momento cuando menos lo pensamos, como un ladrón, ¿verdad? Pero eso, cuando uno lo acepta, cuando uno entiende eso, entonces da el siguiente paso, que es la resurrección. ¿Y qué es la resurrección? ¿Y qué es la vida nueva? Es aprender a entender que las personas cambian de lugar, no están con nosotros, pero se quedan en nuestro corazón, en nuestra vida, y cada día las traemos en la punta de la lengua, porque cada día recordamos las actitudes, cada día recordamos los valores, cada día recordamos el cariño que ellos nos profesaron a cada uno de nosotros, ¿verdad? De la misma manera sucede con Dios. Aunque tú te hayas alejado, aunque tú te hayas distanciado, aunque tú en este momento incluso de tu vida vivas un momento diferente, Dios no ha quitado su promesa de fidelidad contigo. Él sigue siendo tu Dios y tú sigues siendo tu pueblo, su hijo, su hermano. Eso es lo que está diciendo hoy Jeremías, ¿verdad? Versículos 2 al 3. Dice lo siguiente: así dice Yahvé: halló gracia en el desierto el pueblo que se libró de la espada, va a su descanso Israel. De lejos Yahvé se me apareció, con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti. Qué bonito es esta parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pueblo halló bendición. Miren, digo que qué bonita es esta parte, porque aunque estamos viviendo este tiempo de coronavirus y ya nos lo alargaron, ¿verdad? Nos alargaron la pandemia y esto, ¿verdad? Hoy Jeremías nos recuerda lo que es el desierto. ¿Por qué el pueblo caminó por el desierto? ¿Por qué Dios mandó al pueblo al desierto? Porque el desierto es el lugar, dirá el mismo profeta, donde el Señor nos habla al corazón. El desierto es el lugar de la intimidad con el Señor. El desierto es el lugar, como diría Santa Faustina, es el lugar donde el soldado descansa y donde fortalece sus virtudes, donde fortalece sus músculos espirituales. Cuando un soldado va a la guerra, viene, descansa, pero al descansar, descansa para fortalecerse. Y este es un tiempo de desierto, este es un tiempo de descanso, este es un tiempo para escuchar al Señor que nos dice, ¿verdad?, que nos ha amado con amor eterno, que siempre nos ha amado, que siempre ha estado al pendiente de cada uno de nosotros. Tú, hermano, que estás viendo esta predicación, que la estás escuchando en este momento, con amor eterno te he amado. Recuérdalo hoy, con amor, y cuando estés así medio triste, medio solo, con amor eterno te he amado, te he llevado al desierto. Ha aparecido un meme que me ha gustado mucho, ¿verdad? Que dice, esta pandemia se dice que se dio cuando parecía todo normal, y ciertamente no estaba todo normal. Tan normal no estaba, que necesitamos nuestro tiempo para nosotros. ¿Para qué? Para pensar en nosotros, para pensar en nuestra vida, para pensar en nuestras familias, para pensar en aquel lugar, en aquellos templos donde nació Dios, que fueron precisamente las familias. Por eso cuando salgamos de aquí tenemos que salir siendo mejores personas, más fraternos, más cariñosos, con más actitud para perdonar, para servir, para amar. Eso es este tiempo y tenemos que entenderlo desde esa perspectiva, porque el Señor nos ha reservado su amor, nos ha reservado su presencia. Y hoy nos dice que tú y yo somos importantes para Él. Celebrar la misericordia es recordar que con amor eterno nos ha amado desde siempre y por siempre. A pesar de tus bajezas, a pesar de tus pecados y los míos, el Señor nos sigue amando. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? Vámonos al versículo 4. Ya voy terminando, hermanos. Dice el versículo 4. Volveré a edificarte y serás reedificado, Virgen de Israel.
Aún volverás a tener el adorno de tus adufes y saldrás a bailar entre gentes festivas. Te he reedificado y te voy a volver a reedificar. Te voy a destruir y te voy a volver a hacer. Qué bonito, hermanos. Somos vasijas en manos del alfarero que es Él. En manos de Él que nos va reconstruyendo, en manos de Él que nos va haciendo, en manos de Él que nos va formando, ¿verdad? En manos de Él que nos ayuda a renovarnos. Si no nos renovamos, vamos a morir, hermanos. Dice el documento de Aparecida respecto de la parroquia. Parroquia que no se renueva es parroquia que está condenada a morir. Y esto aplica también para la vida. O te renuevas o mueres. Versículos 5 al 6 dice lo siguiente, y ya terminamos la lectura del día de hoy. Aún volverás a plantar viñas en los montes de Samaria. Plantaron los plantadores y disfrutarán. Pues habrá un día en que griten los centinelas en la montaña de Efraín. Levantaos y subamos a Sión, a donde Yahvé, el Dios nuestro. Hermanos, quiero decirles en este texto, ¿verdad?, que esta última parte es una parte donde está fincada la esperanza del Señor. Vamos con el Señor, volvamos a plantar, volvamos a caminar, volvamos a edificar. No tengamos miedo de cambiar nuestras perspectivas y nuestras expectativas. No tengamos miedo de edificar, no tengamos miedo en determinado momento de arriesgar. El matrimonio, la familia, siempre hay que renovarse, hacer nueva la vida y hacer nueva la persona. Y hacer nueva la vida y hacer nueva la persona es llenarnos de la presencia de Dios para seguir caminando. La clave, acuérdense, hermanos, está en perseverar. Esa es la clave de la vida de fe. Hoy le hablé por teléfono a una religiosa, que por cierto mi hermana conoce y yo también, porque cuando estábamos niños ella nos ayudó mucho en nuestra parroquia. Ella y toda su comunidad, la comunidad de las hermanas juanistas. Y ellas nos ayudaron mucho en nuestro caminar. Hoy por hoy ella está en República Dominicana y ella está sirviendo, ¿verdad? Y decía que ella lo que más le gusta y más disfruta es la vida de la parroquia, cantar con la comunidad, celebrar los sacramentos con la comunidad, etcétera, 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 ¿verdad? Y ella, al hablar con ella y recordar todas estas historias, sin lugar a dudas era un recordar lo que Dios había empezado a hacer en mi vida hace mucho tiempo, ¿verdad? Lo que Dios había empezado a sembrar a lo largo de mi vida y a partir de los diversos evangelizadores, catequistas. Hoy le doy gracias a Dios por todas las personas que de una u otra manera he conocido en mi caminar y me han ayudado en mi experiencia de fe. Yo quiero también invitarte a eso, ¿verdad? Por aquellos que te han ayudado en tu crecimiento, en tu vida de fe. Y también por los que no te han ayudado, los que te han dado mal testimonio, para que ores también por ellos, porque eso te ha ayudado también a ti a descubrir que no debes ser así y que tú no eres así. Entonces, hoy el Señor nos invita a descubrir esto y sobre todo a descubrir que ustedes y yo cada día tenemos que dejarnos hacer y formar por Él. Termino esto con la historia del águila. El águila es un animal que tiene unas garras que se le enchuecan ya después de mucho tiempo. Con las garras es como el águila puede agarrar su presa y comerse. Pero el águila tiene que irse cuando las garras están chuecas a una parte de la montaña. Y en esa parte de la montaña va a durar cerca de unos 5 a 9 meses, donde se le van a ir sus garras, donde le va a doler muchísimo, donde va a cambiar incluso su plumaje, ¿verdad? El águila que lo hace, después de que sale de este lugar,
dice que sale con mucho más vuelo, con mucha más distancia y con unas garras todavía más afiladas. ¿Duele? Sí duele. ¿Le duele al águila? Sí. ¿Pero es un animal nuevo? Sí. Hermanos, ustedes y yo a veces el renovarnos nos cuesta y nos duele, como le dijo Jeremías al pueblo, ¿verdad? Pero no por eso el pueblo dejó de caminar con el Señor. El que se renovó siguió con Jesús. El que no, murió. Yo te invito a que no mueras en tu vida espiritual, sino a que en esta tarde le digas: Señor, renueva mi vida, renueva mi corazón, renueva mis actitudes, Señor. Renueva, Señor, mis maneras antiguas de vivir. Que yo no tema, Señor, arriesgarme por ti. Que yo no tema, Señor, decidirme por ti. Que este tiempo, Señor, sea un tiempo de renovación, de transformación dentro de mi vida. Cámbiame, lléname de ti, Señor. Conviérteme a ti. Renueva, Señor, mi historia pasada. Renueva mi familia, renueva mi historia y renueva mi caminar, Señor. Hazme nuevo en esta tarde. Haz nueva, Señor, todo mi ser, todo mi caminar, todo lo que yo hago, Señor. Hazlo nuevo en ti. Que yo me pueda levantar para danzar, para alabar y para glorificarte de una nueva manera, con espíritu y con el corazón. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo Por entero. tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo Por entero. tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo Por entero. tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión. ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.